purificada, mi Dios. Y te pedimos en el nombre de Jesús que no regrese vacía, Señor, sino que sea prosperada para aquello que tú le envíes. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te rogamos que uses la vida de nuestro pastor Nicolás. Amén y amén. 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 Gracias, Johanny. Por favor, los que tienen los micrófonos conectados, quítenlo, por favor, para que no emitan. Estela, ¿puedes anular el micrófono, por favor? Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos de hecho a la palabra del Señor, hoy meditando en Juan capítulo 6, versículos del 22 al 27. Son los pasajes que vamos a leer hoy. Juan capítulo 6, versículos del 22 al 27. Cuando lo tengan, me levantan el pulgar y así lo leemos. Ok. Juan 6, 22 al 27. Muy bien. Ok. La hermana Estela necesita gafas. Sí. ¿Puedes quitar el micrófono, Estela, por favor? No está con el... Sí, ahora lo has quitado. Ya. Ahora lo has quitado, está bien, déjalo así. No, ha vuelto a poner. Eso, gracias. Muy bien. Leemos entonces la palabra del Señor, Juan capítulo 6, versículo 22. Dice la palabra del Señor. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hasta ahí la palabra del Señor. Aunque la perícopa o la porción bíblica va en realidad desde el versículo 22 hasta el versículo 66, bueno, es demasiado larga y no nos resulta posible poder estudiarla de una sola vez, ya que nos perderíamos muchos detalles. Por ello vamos a dividirla a fin de que no nos perdamos nada de la riqueza que entrañan estas palabras que están aquí en este capítulo 6. Hay incluso doctrinas fundamentales que hay que tener mucho cuidado para interpretarla correctamente, pues los calvinistas y otros grupos se aferran a este tipo de versículos para fundamentar sus falsas doctrinas. Y por eso hay que ir paso a paso, despacio, sin prisa y meditando bien, tratando de entender todo lo que la palabra de Dios nos enseña, a fin de que no nos equivoquemos. Así que Jesús usó con la samaritana una metáfora. Ustedes recuerdan que él le habló del agua de vida. Aquí ahora, en este capítulo, vamos a ver que con la multitud usará otra metáfora, en este caso hablando del pan de vida. Y ambas cosas, el pan y el agua, son fundamentales para la vida humana. Por eso Jesús los usará para hablar de la vida no física, sino lo usará para hablar de la vida espiritual. Comencemos, pues, despacito. El día siguiente, como podemos comprobar, Juan está haciendo un recordatorio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo paso a paso, como si no quisiese que nos perdiéramos nada de lo que él considera realmente importante. Ya sabemos que Juan no habla de detalles que dan los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, pero los que da es porque él considera que son importantes.
Juan explicó en la sección anterior cómo Jesús y los discípulos cruzaron el mar de Tiberías y llegaron a Capernaum, ¿verdad? El mar de Galilea. Este breve pasaje que vamos a meditar hoy tiene el propósito de explicar el traslado siguiendo a Jesús y sus discípulos de las multitudes que habían comido ese pan el día anterior, ¿verdad? Así que nos encontramos al día siguiente de la multiplicación de los panes y de los peces. Y la gente estaba al otro lado del mar, es decir, los que no habían cruzado todavía con los discípulos, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Esta gente de la que habla el apóstol Juan es la misma que había presenciado el milagro de la multiplicación, pero que Jesús había despedido, pero que no se fueron, no se habían marchado a sus casas, sino que se quedaron a pasar la noche en aquel lugar. La gente no sabía qué había pasado con Jesús. Sabían que allí nada más había habido una barca y que Jesús no se había montado en ella. Por tanto, ellos pensaban que todavía Jesús debía estar por allí. ¿Qué había pasado con Jesús? ¿Se imagina la confusión de la gente? Sabían que sus discípulos se habían marchado solos. Jesús no había ido con ellos, pero no lo encontraban. Sabían también que Jesús había subido a la montaña a orar, pero no estaba allí. Lo habían buscado en la montaña, en Betsaida, en los alrededores, y Jesús no aparecía por ningún lugar. Si los discípulos se marcharon y Jesús no iba con ellos, y solo había la barca en la que se fueron los discípulos, ¿dónde estaba Jesús? ¿Cómo había desaparecido? Era todo un misterio para la gente. Así que llegaron a la conclusión de que de alguna forma, de alguna manera, se había marchado a Capernaum, pero no habiendo más barca que la que llevó a sus discípulos, no entendían cómo podía haberlo hecho. ¿Se habría ido andando por la costa? Bueno, no porque ellos lo hubieran visto descender de la montaña, estaban pendientes. Es evidente que no podían de ninguna manera imaginarse que Jesús había podido irse caminando por encima del mar. La gente quería estar con Jesús y muchos querrían volver a sus casas en Capernaum y volver andando por la costa como que no era un camino fácil porque era un camino largo de 16 kilómetros y además estaba lleno de cenegales, especialmente teniendo en cuenta que el día anterior había pasado toda una multitud por allí. Así que no iba a ser nada fácil ir por la costa. El versículo 23 dice que otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Los barqueros de Tiberías se enteraron que había allí toda una multitud de gente que necesitaría transporte y se acercaron para hacer su trabajo. Es decir, era un negocio seguro. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿qué hicieron? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces los había sorprendido demasiado. Y la gente quería seguir para ver a aquel profeta, entre comillas, al que querían hacer rey porque demostraba un poder que ningún otro tenía. La gente seguía los pasos de Jesús. No querían perderse nada de lo que él hiciera. Estaban esperanzados. Quizás volverían a ver algún otro milagro. ¿Qué haría ese nuevo día? ¿Volvería a convertir el agua en vino? ¿Enfrentaría de nuevo a los gobernantes con autoridad? ¿Sanaría a algún otro paralítico? ¿Volvería a multiplicar los alimentos? ¿Le volvería a dar de comer? ¿Dejaría que lo hicieran rey? ¿Sería él el que los libraría de los romanos? Bueno, esta y otras muchas preguntas debían anidar en el corazón de aquella gente. Nosotros también no las haríamos si hemos estado entre aquella multitud que lo buscaba.
¿No querrías tú también ver a Jesús en acción, haciendo alguno de sus milagros? Así pues, no es extraño que la multitud ahora, pasada la tormenta de la noche, subiera a las barcas y se dirigiesen a Capernaum, donde sabían que Jesús tenía su residencia habitual, su cuartel general. Así que una vez en Capernaum, la gente comenzó a preguntar y a buscar a Jesús. ¿Dónde está el maestro? Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lógicamente la gente estaba intrigada. ¿Cómo había llegado allí si solo había una barca y los discípulos se fueron en ella sin Jesús? Fíjense que lo reconocían como rabí, como maestro. A lo largo de todo el día anterior, Jesús había estado conversando con aquella multitud y posiblemente respondiendo sus preguntas. En el Evangelio de Mateo tenemos las palabras del Señor desde el capítulo 5 hasta el capítulo 13. Ahí está todo lo que Jesús habló en la montaña. Y allí podemos ver la gran cantidad de temas que el Señor compartió con aquella multitud, que no solo estaba hambrienta de pan, sino al parecer también de conocimiento, de saber, de palabra del Señor. Es por esto que llamar sermón del monte a todas esas enseñanzas que Jesús compartió con la multitud de la montaña no refleja realmente la realidad, porque aquello no era un sermón, aquello era una conversación de Cristo hablando con la multitud, porque un sermón no pasa uno de un tema a otro y a otro y a otro y vuelve otra vez al primero y después vuelve otra vez. En un sermón uno toca un tema, pero ahí en esos capítulos del capítulo 5 al 13 de Mateo, Jesús está hablando de tantísimos temas que era lógico pensar que Jesús estaba respondiendo las preguntas que le hacía la multitud. La gente le preguntaba sobre algunas cuestiones y Jesús respondía con aquella sabiduría de lo alto que él poseía. Por eso a mí también me gusta que la gente pregunte, porque de ese modo se aprende casi más que en un sermón. Bueno, aunque hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Hay un tiempo para pregunta, hay un tiempo para sermón, para la exposición de la palabra, hay un tiempo para cada cosa. De modo que aquí vemos a una multitud que por fin encuentra al Señor y le pregunta: ¿cuándo llegaste acá? Y miren, Jesús, en vez de responderles, quizás explicando el milagro de haber andado sobre el mar para llegar a donde estaban sus discípulos a punto de naufragar, lo cual habría aumentado la gana de esa gente de hacerle rey, en vez de eso, Cristo les responde reprendiéndolos. Versículo 24. Respondió Jesús y les dijo: de cierto, cuando Jesús decía amén, amén, es decir, de cierto, os digo, está diciendo, oh, esto es pura verdad, ¿no? Jesús les respondió y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No cabe la menor duda de que no era como él hubiese querido, ¿verdad? Como Jesús hubiese deseado. Que lo buscasen por haber entendido que él era el Mesías, cuando en realidad lo buscaban por más pan gratis. Es decir, la mayoría de la gente se acerca a Dios por cosas materiales. Jesús conocía el corazón de todos ellos y sabía cuáles eran sus motivaciones para seguirle. ¿Te has parado a pensar en esto? Que Jesús conoce las motivaciones de tu corazón. Él sabe por qué le sigues en realidad. ¿Lo sigues porque buscas algo de él? ¿O porque te puede dar algo o hacer algo que tú quieres? ¿Qué es lo que te mueve a seguir a Jesús? Quizás que encuentres al hombre de tu vida en la iglesia. O tal vez que tu matrimonio no se rompa. ¿Lo sigues porque quiere que Cristo saque a tu hijo de las adicciones? ¿Qué es lo que te motiva a seguir al Señor? El Hijo de Dios sabe todas las cosas.
Aún conoce qué es lo que nos mueve, cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a la multitud con esta reprimenda. Que él sabía que lo estaban siguiendo por los milagros que habían visto. La sanidad de los enfermos, la multiplicación del pan y los peces y todos los demás milagros que le habían visto hacer. Pero aún no habían entendido lo fundamental, que todos aquellos milagros eran solo señales de que él realmente era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, Dios mismo hecho hombre. Y la gente no lo entendía. La gente no se daba cuenta de eso. Es posible que algunos del pueblo lo intuyeran, pero no la mayoría. Y desde luego, no llegaban a alcanzar la profundidad de esa verdad. Ellos buscaban las cosas materiales. Pagar menos impuestos a Roma, que les quitara alguna enfermedad del cuerpo, pero no estaban siendo capaces de entender que Cristo había venido con una misión mucho más importante que esa. Jesús había venido a perdonar nuestros pecados, más que a perdonarnos, a pagar por nuestros pecados y a darnos vida perpetua. La motivación de aquella multitud no era sana y Jesús lo sabía. Por eso les dijo, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús, habiendo insistido con Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, y con la samaritana que solo él ofrecía el agua que puede satisfacer la sed del alma, ahora hace ver a los galileos que solo él puede proveer el alimento espiritual que necesitaban. Jesús establece una enorme diferencia entre lo material y lo espiritual, entre lo perecedero y lo permanente. Y nos invita a que escojamos la segunda alternativa, lo permanente, lo espiritual, frente a lo material y perecedero. Ahora, esta enigmática frase del verso 27, que muchos no entienden, debe ser comparada a otra muy similar que estudiamos ya en el capítulo 4, versículo del 13 al 14, cuando Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, hablando con la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se refería al agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando estudiemos los versos siguientes, donde Jesús habla del maná, del pan de vida, vamos a entender mucho mejor que así como a la samaritana que buscaba agua, le dijo que él podía darle un agua que le quitaría la sed. A esta multitud le dirá que él es el pan de vida que descendió del cielo. Hay un hermoso paralelismo entre la conversación de Jesús con la samaritana y esta que mantiene con la multitud hambrienta. Pues así como a la samaritana le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a buscarla. Estos le dirán también más adelante, Señor, danos siempre de este pan. Juan 6, 33, 34, pero ya lo veremos más adelante. Como la samaritana no entendió a Jesús, tampoco los galileos comprendieron las palabras de Cristo sobre la comida, sobre que Él era el pan de vida. Pero como digo, eso lo veremos y lo explicaremos más adelante. En definitiva, lo que Jesús les está diciendo en este pasaje, en el capítulo 6, versículo 27, es que deben dejar de ansiar solo lo material. Que lo material jamás va a poder satisfacer el alma y el vacío del corazón humano. Que la comida física se estropea, pero la comida que Él ofrece es una comida que a vida eterna permanece. Por eso dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece.
la cual el Hijo del Hombre os dará. No es que Jesús esté menospreciando las necesidades materiales. Eso lo hemos visto en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, Jesús considera las necesidades humanas y las suple, pero quiere que entendamos que hay cosas más importantes que el comer y el beber. La sanidad de los enfermos, la multiplicación de los alimentos, todos esos milagros que Jesús hace, demuestra que sí, que a él le preocupan las necesidades humanas, pero que le preocupa más la necesidad del alma. Creer en Cristo es comer la comida que a vida eterna permanece. Solo Cristo nos puede dar esa comida que perdura hasta la vida eterna. Jesús estaba ofreciendo a sí mismo como la comida que perdura. ¿Recuerdan que la salvación y la salida de Israel de Egipto se celebraba con el sacrificio de un cordero inocente que debían comer en familia? Pues Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que nos abre las puertas de la vida eterna. Por medio de la Pascua, la que celebran los judíos, y nosotros por medio de la Santa Cena, celebramos el que comemos el cuerpo y la sangre del Señor. Ese alimento espiritual, que son símbolos, es pan y vino, pero representan el cuerpo y la sangre del Señor. Esa comida espiritual que a vida eterna permanece. El texto 27, el versículo 27 termina diciendo, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, el Padre Celestial había puesto su sello sobre Jesús. Dios lo había señalado a él como el Mesías. ¿Cuándo señaló Dios el Padre a Jesús? Bueno, sobre todo durante su bautismo, ¿verdad? Ahí lo señaló como su Hijo amado en el que él tiene complacencia. Mateo capítulo 7, versículo 5. Pero además, por medio de las Escrituras, desde Moisés en adelante, las Escrituras contienen multitud de profecías que se cumplieron en la persona de Jesús. De modo que a través de las Escrituras Dios también lo señala. Desde el tiempo, lugar de su nacimiento, hasta el más mínimo detalle de su vida y ministerio lo encontramos en las numerosas profecías que lo anunciaron. Los profetas, desde Moisés hasta Juan el Bautista, lo señalaron por orden del Padre. Para que la gente supiese quién era el Mesías. Pero la gente no se enteraba. Cristo mismo lo afirmó, lo corroboró en diferentes ocasiones a lo largo de su ministerio. Ciertamente Jesús cuenta con las credenciales necesarias de autenticidad para todo aquel que quiera comprobarlo. En ningún otro se han cumplido, ni se cumplirán jamás todas las profecías que se han cumplido en Jesús de Nazaret. Él es el Salvador. Y no solo de Israel, sino del mundo entero. Pero para que el mundo sea salvo por él, debe creer en su palabra. El problema es que muchos no la entienden. Y no la entienden porque sus corazones están cerrados para las cosas de Dios. Están ciegos. ¿Cuánta falta hace que Dios abra nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón y nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para comprender su palabra? Porque si la comprendemos, nos resultará mucho más fácil creer en ella. Bueno, hay gente que aún entendiéndola, no la quieren creer. Pero estos son necios y hay que dejarlos en su necedad. Lo dejamos aquí por hoy, a fin de que meditemos sobre estas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Escuchen bien, no todos los que siguen a Jesús lo hacen por motivaciones correctas. Muchos lo hacen por materialismo puro y duro. Que Dios nos ayude a no seguir a Jesús por malas razones, ni por motivaciones erróneas,
sino que lo sigamos porque en verdad hayamos entendido que Él es el Salvador del mundo y que es nuestro Salvador y que no hay más fuera de Él. Porque como está escrito, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Así que analicemos nuestras propias motivaciones, hermanos, a fin de que podamos depurarlas. Necesitamos orar que Dios nos ayude para saber si estamos siguiendo al Señor porque es el Señor o simplemente por lo que nos da. Muchas veces seguimos al Señor porque, es que yo desde que sigo al Señor tengo una paz. ¿Y lo sigues solo por eso? No, yo lo sigo por mucho más. Yo lo sigo porque ha perdonado mis pecados. Porque me ha dado la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Lo sigo porque es el único que me puede abrir las puertas del reino de los cielos. Él mismo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Tú ya has entrado? Espero que sí. Si no, todavía estás a tiempo. Pídele perdón a Dios por tus pecados y entra por la puerta que es Cristo. Cristo nos da acceso al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así que oremos al Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude. Que no seamos como aquellas multitudes que teniendo al Salvador delante, simplemente lo veían como un medio para conseguir cosas. Cristo no es eso. Cristo es mucho más. Oremos. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra y a ponerla por obra. Amén. Alguien que ore en nombre de todos y que le pida a Dios que nos ayude a analizar nuestras propias motivaciones. Ánimo. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, por favor, te pido, Señor, que tú perdones nuestras maldades de nuestro corazón, Señor, que a pesar de que sabemos y te conocemos por medio de las Escrituras, a veces estamos ciegos espiritualmente, Señor. Ayúdanos a entender tu mensaje, Señor, que nosotros, Señor, bendito Dios, te sigamos porque tú viniste a perdonar tú moriste por nosotros para perdonar nuestros pecados, para darnos la vida eterna, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a darnos entendimiento, sabiduría, Señor, para poder hacer lo correcto, Señor, a tus ojos, Padre, y no estar, Señor, tonteando, como se dice, Señor, en todo, Señor, sino que buscarte de todo nuestro corazón y comprender por qué tú viniste, Señor, para salvarnos, para darnos esa vida eterna, para darnos tranquilidad espiritual y todo, que es el alimento, el mejor alimento, Señor, para la vida eterna, Señor. Gracias te damos en esta hora, en este momento, y en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Tenemos la oportunidad ahora de tener un tiempo, mientras que la hermana Johanny